Muy bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Guillermo Loli, gerente de estudios de opinión de Ipsos, y por supuesto le damos la bienvenida. Guillermo, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Veíamos esta nota recientemente que explicaba un poco el trabajo que acaban de hacer sobre referéndum y elecciones. Información bastante valiosa que vamos a compartir el día de hoy con nuestros televidentes y por ello agradecemos muchísimo su presencia. Empecemos por elecciones, ¿qué le parece? El estudio se ha centrado en Lima Metropolitana. Efectivamente, las preguntas sobre la decisión del voto, ¿no? Y el tema de si fuera obligatorio o no, se ha hecho en Lima en una encuesta a 500 personas. Esta encuesta salió publicada en El Comercio, en esta alianza que tiene Ipsos con El Diario, y se ven estos porcentajes o estas respuestas que son bastante preocupantes, como hemos podido observar en la nota, sobre todo que hay más del 50% que no decide aún por quién va a votar. Increíble. Y más allá de hablar sobre las preferencias que sí muestra este estudio entre los candidatos y cómo los electores de Lima Metropolitana, digamos, están sorteando un poco sus gustos, sí habría que decir que, bueno, son tantos los candidatos que los porcentajes están bastante repartidos, ¿no? Es cierto, hay una gran dispersión, si bien hay un pelotón que va encabezando ya hace varias mediciones, igual hay mucha dispersión. Claro, a partir del tercer candidato, digamos. Así es, hay todavía un sector de la población cercano al 20% que manifiesta una intención de voto que vota blanco, viciado. Y que podría cambiar radicalmente los resultados de la encuesta. 2 o 3 candidatos. Y bueno, obviamente aquellas personas que, como te digo, aún no han decidido plenamente su voto, ¿no? Y la otra pregunta que creo que también la mostraron es relacionado al tema de si la elección fuera voluntaria. Nos está indicando por primera vez, porque no recuerdo esa cifra en otras encuestas, que el 60% pues no iría a votar. Esto es bastante grave porque manifiesta la desafección que hay en el electorado para este proceso electoral, ¿no? No sé si para otros ha pasado lo mismo. No, lo hemos percibido o hemos registrado esa desconexión que hay del electorado, de la población limeña en particular, pero estoy seguro que esto está repitiéndose a nivel nacional, sobre la elección, ¿no? Que hasta ahora no terminan de conectarse con los candidatos, ¿no? O con sus respectivas propuestas. Entonces no lo hemos visto con esa fuerza como ahora, ¿no? Y este 40% que arroja la encuesta sobre el porcentaje de población que iría a votar, ¿podría también entenderse que hay un poco de pudor en la respuesta? Por no decir que no voy a votar. Podría haber algo de respuesta correcta, un sesgo de no le voy a decir realmente lo que me gustaría hacer el día domingo. Porque quiero mostrarme como un ciudadano que cumple. Así es, sí, podría haber algo de respuesta correcta, pero en todo caso ya ese 60 que sí, como se dice, se animó a decir lo que realmente piensas de cara a la elección del 7 de octubre, sí es bastante preocupante. Esto es una cifra que por primera vez la registramos. Bueno, hay que detenernos en ello, no solamente aquellos que trabajamos en un ente electoral, sino el ciudadano en general. Así es, ¿no? yo creo porque que estamos viendo que hay un impacto efectivamente con todo lo que nos ha pasado en los últimos meses, ¿no? Si hablamos de la crisis política, judicial, no sé. Es algo que ha pasado factura en términos de la crisis de institucionalidad que hay, la crisis sobre los partidos, ¿no? La clase política, que está obviamente golpeando a la elección del 7, ¿no? Ahora, sobre cuán decidido tiene su voto para las próximas elecciones, lo vimos, ¿no? 52%, esto está actualizado hasta septiembre. Sí, ¿no? para el caso de la provincia de Lima, ¿no? En el caso distrital es peor, hay 56% que aún no tiene decidido su voto, ¿no? Claro, muchos no saben aún por qué van a votar aquí en Lima Metropolitana, pero mucho menos informados están en su propio distrito, en el distrito en el que residen. Y esto es preocupante porque, digamos, la autoridad municipal es aquella que es aún más cercana. Así es, ¿no? Es la que la gente ve en primer lugar para la solución de problemas. Y se esperaría por ello que quizá tuviésemos más información por ese lado. Así es, y en esta oportunidad no se está dando el caso, ¿no? Ahora, si tuviera que dar una razón de por qué aún no he elegido uno de los candidatos, es una de las preguntas que plantea este estudio, ¿en qué posición diría que se encuentra usted? 49% dice lo siguiente: ningún partido o agrupación me convence. Claro, claramente ahí se ve el desapego que hay con la clase política, la crisis que hay de partidos, que ahora es mucho más honda, y claramente pues sale esta como primera respuesta. Cuando lo ves por niveles socioeconómicos, en géneros y en edades, ves una
porcentaje bastante similar en la cual... Hay un sí, estándar ahí. Así es, una media firme que nos indica que hay pues muchísimo que trabajar de cara a recuperar la confianza de los partidos políticos con la población. Responsabilidad, ¿no?, de los partidos políticos, de autoridades actuales, pero también responsabilidad propia que se reconoce en el siguiente punto. Aún no estoy lo suficientemente informado como para decidir. Eso es, bueno, pues un ejercicio... 25%, ¿no? Es un buen ejercicio, creo, en principio, ¿no? El reconocimiento. Así de es. que necesito información que aún no tengo. Y que obviamente esperamos en estos últimos 15 días que la gente pues comience a tomar un poco más de conciencia, porque no solamente hay que votar por empatía, o no, sino cercanía, sino básicamente por los diversos candidatos están proponiendo, tanto a nivel distrital como a nivel provincial. Y hay diferentes canales de información, ¿no? Yo aquí quisiera recordarlos un poco. Tenemos plataformas web, aquí en el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos Voto Informado, Infogop, en fin, el radar electoral, ¿no? Asociaciones civiles hacen lo propio también, transparencia, las mismas agrupaciones políticas tienen por normativa, ¿no? La obligación también de publicar información, ¿no? Están los debates electorales que vienen también. Este domingo, ¿no? Que sí, este domingo empiezan, y los medios de comunicación, bueno, tenemos en general todos la responsabilidad también de hacer una cobertura electoral que ayude al elector, ¿no? Que lo informe. Definitivamente. Muy bien, bueno, ya después tengo dudas, no precisa, en fin, eso es un poco la información que arroja el estudio en cuanto a Lima Metropolitana y las elecciones que vamos a tener el 7 de octubre. Ahora sí vamos a un tema también bastante importante que está en agenda y seguirá en agenda en los siguientes meses, es el referéndum. Así es. ¿No? En principio hay que decir 68%, ¿no? De la población estaría a favor de una de las primeras medidas, que es la no reelección de congresistas. Hay que precisar que estos resultados son de una encuesta urbano-rural que se hizo ya a 1.200 y pico personas. Esto sí es a nivel nacional. Sí, a nivel nacional, urbano-rural, y se ha ido ya midiendo las 4 iniciativas que ha propuesto el Ejecutivo y en donde en líneas generales se ve una gran aceptación por parte de la población, muy fuerte en 68%, porcentajes muy similares. Para el tema de la no reelección, financiamiento y con relación al Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Donde hay un poquito menos de respaldo es con relación a las 2 cámaras para el Congreso. De la bicameralidad. Ahí es 53% nada más de apoyo. Antes era al revés, antes había más gente en contra de las 2 cámaras, pero se ha ido obviamente modificando ese porcentaje y en este momento, si bien tiene el menor respaldo, igual un poco más de la mayoría estaría de acuerdo con esta medida. Allí hay que detenernos en por dónde viene ese respaldo, ¿no? El respaldo viene porque queremos un cambio en nuestro Parlamento o porque entendemos precisamente la figura de lo que significa tener 2 cámaras. Sí, yo creo que todavía falta mucho. Tenemos para que que empoderarnos más como ciudadanos, ¿no? Respecto informarse al tema. más y tener un mayor dominio de lo que significa tener las 2 cámaras. También es cierto que la gente tiene menos respaldo porque para algunos pueden significar un mayor gasto, no quisieran más parlamentarios. Claro. Entonces, por ahí todavía hay mucho para explicar a la población para ver si termina de apoyar esta medida. Bueno, y que va a ser el debate que justamente están ya emprendiendo nuestros parlamentarios. Efectivamente. ¿No? En la pregunta número 6, el presidente Martín Vizcarra ha planteado que de haber demoras exageradas para que se lleve a cabo el referéndum, se podrían recolectar firmas de la población para sacar adelante el referéndum. ¿Usted está de acuerdo con esta medida? De acuerdo, 79%, ¿no? Sí, con claridad se nota aquí el respaldo que tiene la población hacia todo lo que ha planteado el presidente, a sus cuatro medidas de reforma. Obviamente, ante la negativa o demora del Congreso, el presidente salió con esta iniciativa, la gente también lo respalda, ratifica que claramente quiere pues un cambio, una modificación en esta parte de la Constitución. Ahora, este estudio se ha hecho antes de la argumentación de la cuestión de confianza. Así es. ¿No? Entonces, de repente, antes había mucho más temor, quizá, de y que ahora un poco más claridad, ¿no? Sí, más claridad. La intención hacia la firma de esta posible iniciativa también es bastante alta. 75% declara que firmaría un padrón para buscar el referéndum. Bueno, y lo que devela además la imperiosa necesidad, ¿no?, de estas reformas, bueno, en principio de este mecanismo, ¿no?, para que hayan efectivamente reformas y que no es algo tampoco arbitrario, ¿no? Así es. Y que, bueno, al parecer el Congreso ha tenido a bien comenzar
sacar y acelerar el debate para ver si llegamos a este famoso referéndum. Sobre el referéndum se ha hablado también de fechas y estas fechas están un poco planteadas también en este estudio. Sí, la población la quiere este año, claramente. Sí, claramente hay un 63% de peruanos que quisiera que este año se lleve a cabo el referéndum. Así es, eso está clarísimo, en sintonía también con lo que el presidente está manifestando en sus últimas declaraciones, ¿no? Sin embargo, en la pregunta número 9 hay un poco de escepticismo, ¿no? ¿Cree que se llegará o no a dar el referéndum? No se llevará a cabo 30%. Sí. Bueno, eso también, repetimos, se ha hecho antes de la cuestión de confianza. Efectivamente, ¿no? Quizás ahora esto pueda estar cambiando por la actitud que ha demostrado el Congreso en las últimas 48 horas, ¿no? Muy bien. A ver, en la pregunta número 11, sobre la propuesta de que existe igualdad entre mujeres y hombres en el Parlamento, ¿con cuál de las siguientes opciones está más de acuerdo? Yo quería consultarle en principio, Guillermo, esta pregunta se integró en el estudio a propósito sí, es que consideramos que era importante a la hora de elaborar el cuestionario hacer este planteamiento a la población, y hay un respaldo a esta idea, ¿no? No necesariamente que se está, debatiendo o se ha concluido, que es el tema de que haya pues 50% de mujeres y de hombres en las listas. No, y lo celebramos. El Jurado Nacional de Elecciones estamos también a favor de la paridad. Efectivamente. ¿No? Y paridad incluso con alternancia. Pero es que importante, es respaldada por la población, como se pueden dar cuenta. Exacto, ¿no? Entender que el deseo está nuevamente sustentado en la población, que es finalmente lo que nos develan todos estos estudios, ¿no? En este caso sobre elecciones y referéndum. ¿Qué otra información podrías agregar sobre ese estudio, o que pueda servirnos para el análisis de estos dos procesos? Como le decía, en conclusión, aquí hay una sintonía entre lo que el Ejecutivo ha estado planteando y la población, los que el jurado también en sus diversas comunicaciones también plantea. La gente quiere cambios, la gente quiere referéndum, quiere participar, quisiera que sea este año, ¿no? Hay algunas medidas menos aprobadas que otras, pero en líneas generales o menos populares. Así es, creo que es necesario explicar más, pero sí creo que hay una necesidad de que se le consulte al electorado, ¿no? Estamos por sacar dentro de poco, tengo entendido, en el comercio saldrá una medición sobre confianza en instituciones que hemos medido al jurado. Muy bien, gracias. Dentro de poco vamos a compartirlo para ver si desean conversar sobre la opinión que tienen sobre los 3 entes electorales, el jurado y la OMPE también, que ha sido medida. Claro que sí, bueno, eso es un desafío que tenemos como país también, no solo fortalecer nuestra democracia, sino también hacerlo a través del fortalecimiento de las instituciones. Que en este momento lamentablemente están pasando quizás por su peor momento, ¿no? Así que vamos a ver qué nos arroja esa encuesta. Y me quedo con lo que mencionó Guillermo sobre la sintonía, ¿no? Que hay entre las reformas planteadas y las demandas que están en estos papeles también del pueblo peruano, ¿no? Tanto, bueno, a nivel nacional, como bien has dicho. Efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias ustedes, por habernos acompañado. ¿Pueden tener los televidentes acceso a esta claro data? ¿Dónde pueden encontrarla o descargarla? En la página web de Ipsos, www.ipsos.p. Ahí está toda la información de nuestras encuestas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Guillermo Loli, gerente de estudios de opinión de Ipsos. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.